Pareciera que hoy día la mayoría habla del éxito y cómo obtenerlo. Leemos fórmulas para el éxito. Nos vestimos de cierta manera para tener éxito. Nos ponemos metas para el éxito. Revistas y libros nos hablan acerca del éxito. ¿Dónde colocamos el fracaso? ¿Tiene parte el fracaso en la vida de una persona que quiere servir a Dios? ¿Cumple el fracaso con el plan de Dios para una persona? Tal vez digas, no, el fracaso no entra en el plan de Dios para una persona. Pero la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia? Mantente en sintonía. Para dar un vistazo al fracaso desde el punto de vista bíblico, quisiera que vayamos a los fracasos en la vida de Moisés. Moisés fracasó en su primer intento de liberar a Israel de la esclavitud egipcia. Por ese fracaso casi perdió la segunda oportunidad. Y hemos de explorar Éxodo capítulo 2 y Hechos capítulo 7. Así que mantén abiertos en tu Biblia estos dos lugares. Con frecuencia nos referiremos a ambos libros. Moisés dice que entró en el escenario de este mundo justo cuando el decreto del faraón de matar a los niños hebreos varones estaba en plena vigencia. El valor de su madre Jocabed permitió que su hijo sobreviviera en una canasta de juncos en el río Nilo. Fue encontrado por la hija de faraón, quien lo adoptó como hijo y futuro heredero del trono. Se le permitió a Jocabed criarlo los primeros años y cuando llegó el tiempo, tuvo que ir al palacio real. Qué despedida tan dolorosa habrá sido aquella. Pero las oraciones de esa madre piadosa, esa madre de Israel, tuvieron su efecto en la vida de este hijo de Dios. No sabemos mucho más de los años posteriores acerca de la vida de Moisés en el palacio. Esteban, en su sermón en el libro de Hechos, nos da algunos detalles. Nos dice en Hechos capítulo 7, versículo 20 y 21. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. El historiador Josefo nos dice que el Faraón de aquellos días no tenía hijos herederos y que Moisés, como hijo adoptado, sería el heredero. Moisés supo eso cuando dejó la esclavitud para ingresar al palacio. Ahora, imagina el cambio en su vida al hacer la transición de esclavo en una pequeña casita a heredero ocupando los lugares más lujosos y recibiendo la mejor educación de la época en la Academia Real, llamémosle así, de Egipto. El texto continúa, Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Los que se educaban en esta universidad tenían el privilegio de asistir al Templo del Sol. Los arqueólogos han hecho un inmenso trabajo al desenterrar esos lugares. La educación que recibió era la más extensa para esos días. Tenía todas las posibilidades y la preparación para el éxito. Historiadores extrabíblicos nos dicen que cuando Moisés tenía 30 años, ya había dirigido las tropas egipcias en su arrolladora campaña contra los etíopes. Era respetado, aguerrido en el campo de batalla, estaba bien bronceado por el sol de Egipto, sabio en todo sentido de palabra y altamente calificado. Ahora nos preguntamos, ¿qué hombre más capaz que ese podría haber llamado Dios para la tarea de liberar a su pueblo? Sin embargo, en esa etapa de su vida, a Moisés todavía le faltaba algo esencial que solamente la amargura del fracaso le podría traer. Le faltaba mansedumbre y humildad. Y Dios, que lo amaba tanto y lo estaba preparando para una misión especial, lo llevó a través de circunstancias difíciles para desarrollar en él aquellas virtudes que lo transformarían en el líder del pueblo de Dios y un prototipo
del Mesías venidero. La Biblia más tarde registra que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Pero esto no ocurrió en la primera etapa de su vida. Ciertamente podemos dividir la vida de Moisés en 3 etapas definidas. Escucha bien. Moisés pasó los primeros 40 años de su vida pensando que era alguien. Luego pasó los segundos 40 años de su vida aprendiendo que no era nadie. Y finalmente pasó los últimos 40 años de su vida aprendiendo lo que Dios puede hacer con un nadie. Hasta aquí dejamos sus primeros 40 años. Lo que veremos a continuación será la segunda etapa en la vida de Moisés. Y vamos al libro de Hechos capítulo 7, versículo 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Quizás Dios le reveló esto mientras Moisés estaba en la corte. Todavía no había ocurrido el incidente de la zarza ardiente. Esto ocurrió 40 años más tarde. Sin embargo, nota lo que hizo. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La Biblia no nos dice que Moisés planeó la muerte del egipcio, sino que ocurrió como algo inesperado. Como leímos hace un momento en Hechos 7:25, que dice: él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Una particularidad difícil que algunos de nosotros tenemos es que somos impetuosos, precipitados. A veces corremos delante de Dios solamente para darnos cuenta que las cosas no están funcionando como quisiéramos. A veces nos apresuramos en ciertas decisiones, o firmamos papeles, o nos comprometemos con lo que a simple vista nos parece mejor, sin consultar a Dios. Y con frecuencia esas acciones son una invitación al fracaso. Pregunto, ¿tiene éxito la gente en ciertas cosas sin consultar a Dios? Sí, en muchas cosas. Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta es, cuando Dios no está presente en esa decisión, ¿quién obtiene la gloria? ¿Recuerdas lo que Jesús nos menciona en San Mateo capítulo 5, versículo 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El éxito sin Dios alimenta el orgullo humano y la suficiencia propia. Fomenta la falsa idea de que Dios no es necesario, que no se lo necesita después de todo. Es por eso que Satanás concede un éxito aparente a mucha gente para mantenerlas separadas de Dios. Y mucha de la literatura de nuestros días, webinars, videos y cursos, no solamente promueven la confianza propia separada de Dios, sino que hasta llegan a ser peligrosas para los cristianos. Mucho de lo que se promueve es materialismo por encima del contentamiento y la espiritualidad. Dios quiere que seas rico, decía el instructor a una clase donde no quedaban asientos vacíos. Y yo no niego, amigos, que la riqueza que no esté en el plan de Dios, sí está, pero con frecuencia es la causa que lo separa de Dios. Como dice la Biblia, es la raíz de todos los males. Dice que es el amor al dinero. La dirección para los cristianos no es la confianza propia, es la confianza en Dios. ¿Sabes? De acuerdo a los estándares de lo que el mundo considera éxito hoy, Jesús mismo fue un fracaso. Cuidado cómo evalúas el éxito. Es más, la Biblia menciona el éxito en 3 ocasiones, pero sí menciona cuál es nuestra tarea, la fidelidad. Casi un centenar de ocasiones la menciona. El éxito es asunto de Dios. Nuestra tarea es serle fiel. Y cuando Jesús regrese finalmente por sus hijos, no nos preguntará cuán exitosos fuimos, sino cuán fiel fuimos.
Escucha lo que dijo Jesús al hablar en el contexto de su segundo regreso, San Mateo capítulo 25, versículo 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Se cuenta la historia de Clarence Darrow, un famoso abogado en criminología. Hace muchos años ocurrió esto. Y entre sus amigos estaba un joven ministro. Eso era extraño porque Darrow era un notable ateo. Y este abogado y su amigo ministro estaban conversando un día, recordando sus vidas pasadas. Y Darrow le contó a su amigo acerca de su carrera, de los famosos juicios que había ganado. Habló de su gran éxito y de la fortuna que había hecho como resultado. Luego le dijo a su amigo pastor: ¿quieres saber cuál es mi versículo favorito? Por supuesto, contestó el ministro, sorprendido de que un ateo le citara la Biblia. Y Darrow continuó: usted encontrará este versículo en Lucas 5:5. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y continuó: a pesar de mi éxito, este versículo parece resumir lo que siento acerca de la vida. El éxito con el propósito de hacer adelantar la causa de Dios es correcto, pero el éxito con el propósito de glorificar el yo es un callejón sin salida. ¿Cuál fue el resultado de correr delante de Dios en el caso de Moisés? Regresemos a Hechos 7, 26 al 29. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Su plan falló miserablemente. Te pregunto, ¿estaba este fracaso fuera de los planes de Dios? Con frecuencia pensamos que si algo tiene éxito es porque Dios está con nosotros y nos ayuda. ¿Quiere eso decir que si las cosas nos van mal es porque Dios no está con nosotros? Cuidado. Todavía de este lado de la eternidad, el fracaso es algo que Dios puede usar para pulir a una persona. Y eso lo vemos en muchas partes de las Escrituras. Es lo que estaba ocurriendo aquí con Moisés. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pasemos ahora a los resultados del fracaso de Moisés. ¿Qué ocurrió pocas horas después? Vayamos a Éxodo, ahora capítulo 2, versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Considera lo que ocurrió en el tiempo que cubren estos versículos. De ser el hombre más rico, poderoso y prominente, pasó a ser un fugitivo con un precio sobre su cabeza. Oh, cómo caen los grandes. Tuvo que huir porque había matado a un egipcio. Se había puesto del lado de los enemigos del faraón. Y sus posibilidades de ocupar el trono estaban para siempre destruidas. Ciertamente quemó todos los puentes detrás de sí. Pero Dios todavía tenía algo que hacer en la vida de Moisés antes de liberar al pueblo. Moisés todavía no estaba listo. ¿Te imaginas el cambio? Del esplendor de la corte egipcia a un desierto pedregoso y caliente. Huyó literalmente quemándose al sol, rompiéndose la ropa entre los arbustos y espinos, con arena y piedras en los zapatos y con la torturante pregunta en su mente: ¿por qué salió mal? Allí se casó, tuvo su primer hijo, le llamó Gerson, que quiere decir peregrino en tierra extraña. El hombre que tenía la casa más asegurada en Egipto, ahora sin un lugar donde recostar su cabeza. Su fracaso lo llevó a la cumbre del abismo.
Éxodo 2:16 nos dice que estaba cerca de un pozo de agua. Yo casi puedo vislumbrar y visualizar a Moisés tirando piedras al agua, recordando todo su pasado, preguntándose, ¿por qué todo salió mal? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me ocurrió? Sabes, amigo y amiga, a veces cuando hacemos una decisión por el Señor, las bendiciones de tal decisión no vienen inmediatamente. En mi experiencia he visto que Dios nos prueba primero para ver dónde estamos y dónde están nuestros intereses. Tal vez este era el caso de Moisés. Dios tenía que quitar todavía alguna aspereza del carácter de Moisés, tales como orgullo y confianza propia. El fracaso puede ocurrir en cualquier lugar, en el matrimonio, en los negocios, en el ministerio, en las amistades. Es un tiempo de escrutinio del corazón y de aprendizaje. Quizás la mejor manera de enfrentar el fracaso pueda ser, está bien, Señor, ahora que tienes toda mi atención, ¿qué quieres que aprenda? Algunos no miran al fracaso desde esa perspectiva, se enojan y deprimen. Dejan de creer en Dios. El fracaso puede hacer a una persona mejor o más amargado. Todo depende de cómo lo mires y cómo enfoques tu vida. Quizá Moisés pensó que todo estaba terminado, pero Dios todavía no había terminado con él. Tú y yo sabemos que Dios un día tomó a Moisés de las profundidades del fracaso al pináculo del éxito. Pero cuando esto ocurrió, Moisés era un hombre cambiado. Era un hombre que ahora dependía del poder de Dios y confiaba en Él. Era un hombre inseguro de sus propias habilidades, pero a la vez uno que confiaba y dependía absolutamente en Dios. 40 años más tarde, este hombre, Moisés, estaría de espaldas al Mar Rojo, con el tronar de los ejércitos egipcios, avanzando como un torbellino, acortando la distancia. La matanza era inminente, y Moisés se levanta y dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Eso no era lo que decía junto al pozo, donde vio solamente fracasos. Tal vez no haya texto más claro que encapsule el mensaje que obtenemos de los fracasos de Moisés que el que escribió el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Y dice lo siguiente: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Estás pasando hoy por el desierto espiritual de tu vida? Cuando parece que todo está acabado, Dios todavía está trabajando en ti, porque a través de ti tiene algo grande que hacer. Es más, considera el simple hecho de estar con vida hoy es una indicación clara que Dios todavía tiene algo que hacer en ti y a través de ti. ¿Captas lo que Dios quiere hacer a través de los fracasos que has tenido, tienes o tendrás? Quizás estás en medio de lo que aparenta ser un fracaso ahora mismo. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás tirando piedritas o piedrecitas al pozo y lamentándote, enojado con Dios y con un futuro oscuro? ¿No quisieras humillarte ante Dios y buscar su voluntad una vez más? Un joven falló en sus negocios en 1831. Fue derrotado cuando compitió por la legislatura de 1832. Fue electo legislador en 1834. Su esposa murió en el 35 y él sufrió una crisis nerviosa en el 36. Fue derrotado como vocero de los diputados en el 38, derrotado en las elecciones del 40, derrotado en el Congreso del 43. Fue elegido para el Congreso en el 46, pero derrotado en el Congreso del 48, derrotado en el Senado del 50, derrotado como vicepresidente en el 56 y nuevamente perdió en el Senado en el 58. Pero cuando llegó 1860, fue electo como el 16º presidente de los Estados Unidos.
Este fue el rol de los fracasos en la vida de Abraham Lincoln. Que el Todopoderoso interviene en los asuntos humanos es una de las grandes verdades de la Biblia. Yo he tenido muchas evidencias de su dirección. En muchas instancias he sido controlado y sostenido por otro poder que mi propia voluntad, y no tengo duda que ese poder viene de arriba, expresó Abraham Lincoln. Amigo y amiga, Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí que lo que nosotros mismos sabemos. Él lo ve en términos de eternidad, no solo el aquí y el ahora. Tú estarás fracasando exitosamente cuando confíes en Él y valores las lecciones de tus fracasos tanto como has valorado los éxitos. ¿No quisieras humillarte delante del Señor y confiadamente depender de Él para que Él te exalte en el momento oportuno? ¿No quisieras hoy por la fe tomarte de la mano del Dios Todopoderoso que ha prometido estar con sus hijos hasta el fin? Entrega tu voluntad a Jesucristo mientras escuchas este canto. Pesares con tu poder puedes hacerlos desvanecer. Complació Cristo tu voluntad, mora en mi alma, dame tu paz, para que el mundo vea tu amor, tu obra perfecta, buen Salvador. Gracias por esta oración cantada. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Acompáñame en oración. Padre de amor, reconocemos que muchas veces tomamos decisiones apresuradas sin consultarte. Y cuando las cosas nos salen mal y tocamos el fondo, ¿cuántas veces nos desanimamos y hasta te culpamos a ti por nuestros fracasos? Pero tú siempre estás allí para tornar los fracasos en bendiciones inesperadas. Gracias por ser el Dios que eres. Siempre nos estás dando nuevas oportunidades y evidencias para confiar y depender de ti. Pule las asperezas de nuestra vida y haznos humildes y mansos de corazón, porque queremos estar en tu reino cuando tu Hijo Jesús regrese. Acepta la entrega de nuestra vida, tómala y transfórmala para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Visítenos en nuestro sitio de internet, escritoestá.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán a tu caminar diario con Dios. Podrías bajarlos gratuitamente por internet. Visítenos ahora mismo. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús y Él te ama más de lo que puedas imaginar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos, Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoestá.org o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta la próxima semana o hasta el próximo programa. Recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.